predicación del día de hoy. Hoy nos vamos a adelantar un poquito en Lucas. Nos habíamos quedado, si recordamos bien, nos quedamos en el 4, exactamente, donde habíamos visto al Señor Jesús en el desierto, ¿no? Siendo tentado por Satanás y después ya yendo a iniciar su ministerio, ¿sí? Hacia Galilea y después yendo a Nazaret, donde predicó con los mismos de su ciudad, en donde él se había criado. Y sabemos bien que él estaba mencionando ahí, ¿recuerdan? Cuando estaba en la sinagoga, ¿no? Que él venía a sanar a los quebrantados de corazón, a dar buenas nuevas a los pobres, a pregonar la libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, poniendo en libertad a los oprimidos y predicando el año agradable del Señor. Él, como vimos, recuerdan, en la sinagoga, había mostrado que tal como lo había profetizado Isaías 700 años antes, Jesús estaba leyendo ese libro, ese pergamino en la sinagoga, y sabemos bien que todo sucedió tal cual como Isaías lo había escrito, como el Señor le había indicado a Isaías que lo escribiera, y lo escribió incluso, recuerdan, en primera persona, ¿no? Para que Jesús, al abrir ese pergamino en la sinagoga, leyera y dijera: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¿Recuerdan? Él se estaba señalando como el Mesías del que hablaba Isaías en su palabra, ¿sí? Y recuerdan que aunque vimos que todos daban buen testimonio de él, ¿no? ¿Recuerdan? Todos, no había quien no diera un buen testimonio de lo que él estaba diciendo, que él sí estaba sanando a los ciegos, a los que estaban cautivos, que estaba predicando el año agradable del Señor. No había duda. Todos daban buen testimonio, pero aún así, ¿recuerdan lo que sucedió? Se llenaron de ira y lo llevaron a despeñar. Lo querían echar de una peña. Lo sacaron de la ciudad, lo llevaron a una peña y lo querían matar. Lo querían aventar desde ahí. Pero sabemos bien que Jesús pasó por en medio de ellos y se fue. No podían. No era el tiempo. Si Jesús así lo hubiera determinado, si hubiera estado determinado en las Escrituras que ahí Él fuera muerto, hubiera sucedido. Pero como no era el momento, Él se alejó de ellos, ¿no? Pasó en medio. Yo no me imagino cómo fue, si era una multitud enardecida la que lo llevaba, la que lo sujetaba, cómo es que pasó en medio y se fue, ¿no? Ahí estaba ya mostrando su poder y que Él tenía el poder de dar su vida, ¿sí? Y también de volverla a tomar. En ese momento, Él decidió que no era el tiempo aún. Todavía había mucho que hacer. ¿Ok? ¿Y cómo es que este hombre, yo me pregunto, que tenía ese poder de liberarse a sí mismo de sus captores, terminó en manos de hombres pecadores en Jerusalén? ¿Cómo es que fue capturado, escarnecido, torturado y muerto en manos de hombres como esos mismos que lo querían despeñar en Nazaret? Imagínense un hombre con ese poder, ¿cómo es que podía ser capturado? En esta prédica, amados, que será interactiva, ¿verdad?, que les escribí por ahí, vamos a ver qué sucedió y caminaremos hacia distintos lugares aquí, como si estuviéramos siguiendo a Jesús en su camino a la cruz del Calvario, al Gólgota. ¿Ok? Muy bien. Abre tu Biblia, por favor, en Lucas 22. En Lucas 22, nos vamos a saltar del 4 al 22. ¿Por qué razón? Porque el Señor me mostró que podíamos sacar provecho de esta temporada en la que la tradición, de manera tradicional, se celebra la Semana Santa, ¿no? No tanto porque... ¿qué necesitas? ¿Quieres una Biblia? ¿Sí? Aquí hay un aparato. No tanto porque en la Biblia que tengamos que celebrar la Semana Santa,
En la Biblia no se encuentra ninguna instrucción de parte del Señor de que hagamos esto. Pero de manera tradicional, más o menos en el siglo IV, después de Cristo, se encontró evidencia de que la iglesia ya empezaba a tener esa tradición de celebrar la Semana Santa. Sin embargo, nosotros no lo hacemos, no es necesaria una liturgia o actos religiosos que fueron hechos precisamente por hombres, no está en la Biblia. En la Biblia no encontramos ninguna instrucción, incluso ni de parte ya de Pablo o de los apóstoles en Hechos, de que se siguiera esta tradición. Esto fue una tradición creada para conmemorar y recordar, ¿no?, la muerte de Jesús, conmemorar también su resurrección, ¿ok? ¿Cuál es la única instrucción que sí tenemos? Y es un mandamiento: celebrar la cena del Señor, ¿ok? Y conmemorar su resurrección. Eso lo hacemos, en verdad, deberíamos de hacerlo cada día de nuestra vida. Dios no nos llama a tener una semana santa, nos llama a tener una vida santa todos los días. Y desafortunadamente esta fiesta de Semana Santa es menos santa que cualquier otra, ¿no? Desafortunadamente es una época de vacaciones donde en lugar de santificar, sabemos qué sucede en el mundo, ¿no? Hay muchísimos accidentes. Vean el saldo después de Semana Santa, el regreso, y es cuando más muertes hay, cuando en todos los lugares se vende más alcohol. Imagínense, es la mayor venta de alcohol que hay en los lugares turísticos. Entonces, pues de santa no tiene nada. Si hay hermanos, sabemos que sí guardan esas fiestas. Hay hermanos cristianos que sí las respetan mucho, ¿no? Sin embargo, yo les diría, no sirve de nada tener una semana, entre comillas, santa, cuando la vida de todos es completamente alejada de la santidad del Señor, ¿no? Entonces, nosotros no somos llamados a celebrar una semana santa, somos llamados a celebrar una vida santa todos los días. Nosotros debemos de estar recordando el sacrificio de Cristo cada día de nuestra vida, su resurrección. Una semana seamos buenos y la semana. Exactamente, ¿no? Y eso desafortunadamente es lo que ha pasado en la tradición, ¿no? La tradición dice, no, hay que celebrar como si pudiéramos nuestras culpas ponerlas ahí, ¿no? En esa semana, me voy a hacer penitencia, por ejemplo, ¿no? Hacer penitencia porque es la Semana Santa. Y se acaba y una vida no transformada, vidas iguales, ¿no? Vidas en corrupción, en mentira, en adulterio, ¿no? Vidas que no tienen nada que ver con la santidad que nos llama el Señor. Entonces, eso quería dejarlo claro, pero sí quiero que tomemos ventaja de este tiempo para recordar precisamente eso que hizo el Señor, ¿no? No lo hicimos a lo mejor, no se trata de una liturgia de que lo hiciéramos un jueves, viernes, porque además sabemos que todo esto está regido por un calendario litúrgico, ¿no? O sea, realmente no es que exactamente haya sucedido en esa época. Se va moviendo conforme a los tiempos lunares y si coinciden. ¿Por qué creen que la Semana Santa se mueve algunas veces es en marzo, otras en abril, ¿no? ¿Por qué? Porque está regida por calendarios lunares, ¿ok? Bueno, vamos a iniciar, por favor. Lucas 22, el versículo 1. Esta vez yo voy a ir leyéndolo, si me lo permiten, porque nos vamos a estar moviendo. Esto va a ser interactivo, ¿ok? Muy atentos, pequeños, porque en cuanto les demos la indicación, nos vamos a pasar a otro lugar. Pongan mucha atención porque la misma palabra nos va a ir guiando en qué vamos a ir haciendo, ¿ok? ¿Sí? El complot para matar a Jesús, Lucas 22:1. Estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua. Y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle porque temían al pueblo. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. ¿Se fijan? Judas, entró Satanás en él, ¿ok? Aquí vemos, muchas veces han dicho que Judas, que es muy clara la palabra. Judas, Satanás entró en él para que hiciera este acto pues tan cobarde de entregar a su maestro, ¿no? Al que los había amado
tanto, y la manera en cómo se los entregaría. Ellos se alegraron, los de la guardia, ¿no? Cuando vieron que uno de sus mismos discípulos lo iba a entregar, dijeron, ya lo tenemos. Y convinieron en darle dinero. Creo que Judas le dio un beso. Ahorita vamos a llegar a eso. Esa es la señal, ahorita lo van a ver. Y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. Amados hermanos, aquí vemos cómo ya estaba preparando todo para la Pascua, ¿no? Jesús, el Señor, ya estaba preparando todo para celebrar la Pascua. Y efectivamente, para la verdadera Pascua. Aquí se iba a dar y llevar a cabo la Pascua verdadera, la que hoy nosotros celebramos, ¿sí? No celebramos esa misma Pascua como los judíos, ¿no? Ni en el mismo tiempo, ni de la misma manera. Ahorita vamos a ver cuál es nuestra verdadera Pascua. Es esa que celebró Jesús en el momento de que fue sacrificado el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, ¿sí? Esa es la verdadera Pascua para nosotros. Por eso también yo les diría, ¿por qué no hacemos liturgias? Porque la verdadera Pascua es precisamente Cristo, ¿sí? El sacrificio de Él. Y me gustaría, hay unos versículos, ¿sí? Me gustaría que viéramos esto que les estoy diciendo. ¿Cuál es nuestra verdadera Pascua para nosotros los cristianos? Según la palabra, no según tradiciones de hombres, no según ordenanzas religiosas, no, según la palabra. Recuerden que nosotros nos regimos conforme a la palabra de Dios y hacemos todo lo que la palabra nos indica. 1 Corintios 5, 7. Perdón, en la presentación dice 5, 6, 17. ¿La corriges, Miguel, ahí? Sí. Para que no haya confusión, perdón. ¿Ya lo tienen? Sí, 1 Corintios 5, 7. ¿Lo puedes leer, nena? Sí. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Amén. ¿Se dan cuenta, amados? El sacrificio de Jesús es la verdadera Pascua. Y nos dice Pablo, ¿no? Que nos limpiemos de la vieja levadura, ¿no? Esa vieja levadura, somos nueva masa. ¿Cuál es la levadura? ¿Recuerdan a qué hacía referencia Jesús cuando hablaba de la levadura? Al pecado. Ajá, exactamente. Y ¿se recuerdan también cuando les dijo guardaos de la levadura de los fariseos? Precisamente, ¿sí? De eso que estaba ahí leudando, ¿no? El orgullo del hombre, lo que estaba, que nada más hace, ¿qué hace? ¿Cuál es la función? ¿Quién sabe cocinar de la levadura? Cuando usan levadura en los panes, ¿qué sucede? Fermenta, ¿no? Se hace así, se hace grande, se ve. Eso es únicamente, bien como decían, es el pecado, es el orgullo, ¿no? Que hace que tratemos de que sea muy visible, ¿no? Que sea muy visible nuestros actos, porque recuerden que antes la salvación creían que era por obras. Dice, no, limpien todo eso. Nuestra nueva levadura, sin levadura dice, como sois, ¿ok? Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada. Por esa razón yo te diría que la Pascua para cada uno de los que hemos creído se celebra el día en que creímos en Cristo nosotros. Cada uno tiene un día, una Pascua. El día en el que nosotros recibimos al Señor es ese día en el que fue nuestra Pascua, ¿sí? Ese día que lo conocimos a Él, ¿ok? Entonces, ¿por qué les decía hace un momento que tenemos que celebrarla siempre, ¿no? Siempre debemos estar recordando lo que el Señor hizo por nosotros. No solamente un día, ¿no? Un día porque este día es el día en el que se celebraba la Pascua. No, siempre debemos de estar conscientes de que Él murió por nosotros, en que creímos en Él y en su sacrificio salvador para el perdón de nuestros pecados.
Porque entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó el día en que cada uno de ustedes, si lo recuerdan bien, ese día en el que Dios puso arrepentimiento en sus corazones y creyeron en Él? ¿Saben qué pasó? Ese día fuimos marcados con la sangre del Cordero de Dios. ¿Ok? ¿Qué fue? ¿Recuerdan? Lo mismo que había sucedido, lo que sí celebran los judíos, ¿no? Que los había sacado Dios de Egipto. Bueno, perdón, ¿no? Que iba Dios a hacer esto y esa fue la vez que pasó Dios y mató a los primogénitos. ¿Y qué les pidió? Que pintaran las casas con la sangre de un cordero. ¿Ok? Para que la muerte no matara a los primogénitos. Sí, Era exacto. Dios mismo, Gracias. pasando, por eso es Pascua. Era Dios, exacto. La Pascua, el verdadero significado de la Pascua es Passover, ¿no? Es el paso. Pasó la muerte, pasó Dios por todo ese pueblo y no tocó a los que estaban marcados, ¿sí? Con la sangre de Cristo, ¿ok? Con la sangre del Cordero que iba a simbolizar después ese Cordero que era Cristo. Esa sangre que Él derramó para marcarnos a nosotros y que la muerte eterna ya no nos toque. ¿Se dan cuenta? ¿Esas fueron las 7 plagas? Una de ellas, fue, de hecho fue la última advertencia a Faraón, ¿no? ¿Sí? No, si no dejas ir al pueblo, entonces, ¿no? Lo que iba a sobrevenir iba a ser algo doloroso. Incluso sabemos bien que el hijo de Faraón fue uno también, su primogénito, el hijo de Ramsés, murió. ¿Ok? Entonces, se dan cuenta, para nosotros la Pascua es ese día. Es una fecha muy personal que siempre debemos de estar recordando. El día que aceptamos a Jesús como Señor y Salvador de nuestras vidas. Porque nuestra Pascua es, como dice Pablo, es Cristo, ¿no? Nuestra Pascua es Cristo. Y ya fue sacrificada por nosotros. Amén. Muy bien. Y entonces vamos a ver ahora la institución de la cena del Señor. Ese sí es un ordenamiento, es un mandamiento que está en la palabra, ¿ok? Y vamos a ver cómo debe de ser. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan, diciendo: id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron: ¿dónde quieres que la preparemos? Él les dijo: he aquí, al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare y decida al padre de familia de esa casa: el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? ¿Ok? ¿Cuál era la indicación? Iba a haber un hombre que lleva un cántaro de agua. ¿Ya vieron? ¿Y qué dijo? Seguidle hasta la casa donde entrare. Así que, síganlo, allá va el hombre. ¿Ya vieron al hombre con el cántaro? Ok, vamos para allá. Esta parte es hermosa porque les dice, fíjense, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Él sabía que iba a padecer. Él sabía lo que iba a suceder y dice, cuánto he deseado comer esto, ¿no? Comer con vosotros esta Pascua antes de que padezca. ¿Se dan cuenta? Jesús sabía exactamente lo que iba a suceder y iba con todo el deseo de hacerlo, ¿sí? Con todo el deseo de hacerlo, y la Pascua que iba a celebrar, él sabía que era la última. Fíjense lo que dice: porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, por favor todos tomen una copa.
Ok, ya tienen su copa. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Tomemos de la copa. Es juguito de uva, ¿eh? Este no es vino, pero es fruto también de la vid. ¿Ok? Y tomó el pan y dio gracias. Gracias, Padre, gracias por este pan que tú nos dan. Recuerdan que nosotros siempre damos gracias antes de comer, ¿no? También Jesús dio gracias. Dio gracias por el pan que Dios estaba dando, pero iba a dar un mensaje más importante. Fíjense. Tomó el pan y lo partió y les dio diciendo: este es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Ahí es donde yo les dije, esto sí es una ordenanza, ¿se dan cuenta? Haced esto en memoria de mí, para recordar que mi cuerpo fue entregado por vosotros, por cada uno de ustedes, por ti y por mí, amado. ¿Sí? Eso es lo que hacemos cuando celebramos la cena del Señor, recordar el sacrificio que Él hizo, que entregó su cuerpo y derramó su sangre para salvación. ¿Ok? No quiere decir que haya un acto de magia, que se convierta, ¿sí?, el pan. Podemos ver el pan. Jesús dejó bien claro que quería que lo hiciéramos para recordarlo a Él. Y yo les diría, hagámoslo constantemente, incluso en nuestras casas, ¿sí? Porque lo manda a los cristianos, ¿sí? ¿Se dan cuenta? Si hemos creído en Él, partamos el pan también con nuestra familia. Cada varón, hagámoslo. Cuando tengan oportunidad, recordemos siempre el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y pasó el pan y lo repartió. ¿Podemos pasarlo? Tomen un pedacito de pan. ¿Todos tienen ya su pan? Este es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Comamos del pan, que es el cuerpo de nuestro Señor. Recordemos que Él lo entregó por nosotros. Después que hubo cenado, tomó la copa. Voy a tomar otra copa. Diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. ¿Cuál es ese nuevo pacto? ¿Cuál creen que sea ese nuevo pacto? Es el pacto que incluso Jeremías ya había profetizado. Les voy a leer Jeremías 31 del 31 al 33. Aquí habla cuál era el nuevo pacto que Dios iba a cerrar con los hombres. Dice: he aquí, vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. ¿Se dan cuenta? Ya no es como ese pacto. Haré un nuevo pacto. Y aquí se estaba cumpliendo. Este es el nuevo pacto. Ya no es el mismo. Ya no es, ¿no?, esa religiosidad, esos actos que se estaban ya llevando a cabo, ¿no? Y sí, para los judíos, sí, la Pascua era una ordenanza que tenían que seguir, pero iba a haber ya un nuevo pacto. Dice: porque ellos invalidaron mi pacto. No fue Dios quien invalidó el pacto, sino los hombres. Aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo.
¿Se dan cuenta? La ley ya iba a estar en la mente, pero iba a ser puesta por Él, ¿sí? Y la iba a escribir en el corazón del hombre, ¿sí? Sabemos bien que Jesús estaba diciendo que el nuevo pacto estaba a punto ya de cumplirse por medio de Él, por lo que era necesario que sucediera, que se derramara su sangre para el perdón de nuestros pecados, ¿ok? Ese era el nuevo pacto que Dios había prometido. En ese momento lo estaba anunciando. Por eso, esta copa es el nuevo pacto, es la sangre de Cristo. Él les estaba diciendo: yo derramaré mi sangre, ¿sí?, por ustedes, para el perdón de los pecados. Y dice 21: mas he aquí la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. A la verdad, el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, lo que ya estaba planeado. Pero ay de aquel hombre por quien es entregado. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí. ¿Quién de ellos sería el que había de hacer esto? Imagínense que yo les digo ahorita: en esta mesa hay alguien que me va a traicionar. Y se voltean a ver, ¿no? ¿Quién será? ¿No? ¿Será? Dice Meli, ¿seré yo? ¿Será Cami? ¿Será Iker? ¿Será Evan? ¿Será Suri? ¿Será Anita? Todos empezaron así, ¿no? ¿Quién será? Empezaron entre ellos a preguntarse. Y sabemos que en los otros evangelios Jesús señaló a Judas, ¿no? Pero los discípulos no lo entendieron, aunque sí les dijo que iba a ser Judas. Incluso en Juan mojó el pan, dijo: de quien coma de este pan que yo moje, él será, y se lo dio, ¿sí? Él sí sabía que Judas lo iba a entregar, pero aún así, fíjense lo que hizo Jesús. Hubo también entre ellos, seguimos en el 24, 22, 24. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Ya después de que Jesús les dice lo que iba a suceder, entre ellos empezaron a discutir. Bueno, pues si Él ya está diciendo que se va, ¿no? Y de nosotros, pues ¿quién va a estar? ¿Quién va a ser el que va a dirigir, no? ¿Quién va a ser el mayor? El INE. ¿No? El INE, necesitaban el INE. ¿El INE? ¿Por qué? El Instituto Nacional Electoral. Para votar, ¿no? No, ellos querían saber quién iba a tener, ¿no?, una jerarquía mayor. Y Él les dijo, fíjense la sabiduría, pongan atención mis niños: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros el más joven, como el más joven, y el que dirige como el que sirve, ¿sí? O sea, Él les estaba diciendo: el que quiera dirigir, el que quiera ser el mayor, ¿sí?, compórtese como el más joven, como el más pequeño de todos. El que quiera ser el mayor, sirva a los demás, ¿no? Como el que sirve debe ser. Porque, ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No es, así es. El que sirve es mayor que el que se sienta a la mesa. ¿No es el que se sienta a la mesa? Así les dice Él, ¿no? Él les pregunta: ¿no es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Él les iba a servir. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo, pues, os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos, juzgando a las 12 tribus de Israel. A cada uno de los 12, ¿ya se dan cuenta por qué había elegido a 12? Porque cada uno iba a tener un trono para juzgar a cada una de las tribus de Israel, ¿ok? Y tenían que servir a
Si querían ser los mayores, tenían que servir. Esta enseñanza también Jesús la deja más clara en los otros evangelios. De hecho, hay un evangelio únicamente que muestra algo mucho más claro, ¿sí? Jesús hizo algo que fue lavarle los pies a los discípulos, incluyendo a Judas, al que lo iba a entregar. ¿Quieren saber cuál fue esa enseñanza? ¿Por qué no le preguntamos al señor de esta casa, al que traía el jarrón? Seguramente él debe de saber, porque si conocía al Señor, si él ya tenía todo dispuesto, vamos a preguntarle, ¿no? ¿Cómo fue que sucedió eso, señor del cántaro? Pues siguió el Señor y el Maestro. He lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. ¿Se dan cuenta? Juan 13, 14 y 15. El que menciona esto es Juan en su evangelio, y dice que así como el maestro lavó los pies de los discípulos, también ellos deberían de lavar los pies los unos de los otros, porque ejemplo os he dado. Él lo hizo para dar ejemplo, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis, ustedes hagan lo mismo. Yo les diría, amado, este es el mandamiento, porque es un mandamiento del Señor, ¿lo ven? Él lo está diciendo, yo les pongo ejemplo y ustedes hagan lo mismo. Y este mandamiento es el que más trabajo nos cuesta cumplir hoy en día, ¿no? ¿Quién está dispuesto a ser siervo de otro? ¿Quién está dispuesto a servirle a los demás? A lavar los pies de otro, ¿no? Hoy esa costumbre ya no se usa, ¿no? Pero imagínense, ¿quién estaría dispuesto? Hoy si lo traducimos a servir, ¿quién está dispuesto a ser siervo? ¿Quién está dispuesto a dar a los demás? Nos cuesta muchísimo trabajo. Sin embargo, aquí vemos que si nosotros hemos decidido seguir a nuestro Señor y decimos que somos sus seguidores, debemos hacer lo que Él hizo. Hacer lo que Él nos dejó como ejemplo, ¿sí? Y servir. Así sea quien no nos cae bien, así sea, este se me hace que no es ni hermano siquiera, ¿no? Por cómo se comporta. Pues a Él también sirvámoslo, lavemos sus pies, porque el Señor así nos lo dejó, y así daremos buen testimonio de que somos, ¿qué? Sus discípulos. Somos discípulos de Él. No nada más de boca, no nada más porque asisto a una iglesia cristiana, sino porque en verdad he decidido hacerlo mi Señor y lo obedezco. Y hago lo que Él hacía. Eso mismo hago yo. ¿Ok? Gran enseñanza. ¿Se dan cuenta, hijo? ¿Se dan cuenta, pequeños? ¿Ustedes lavarían los pies de alguien más? ¿Tú le lavarías los pies a Cami? ¿No? ¿Por qué? Sí le huelen bonito. La realidad es que a nadie le huelen bonito los pies. Y acuérdense que antes andaban sin zapatos. Imagínense cómo llegaban los pies antes de entrar, ¿no? Por eso Jesús en la cena les lavó los pies, ¿no? Porque siempre se lavaban. Venían de caminar con sandalias y tenían que lavar los pies, ¿no? ¿Sí? Pero hoy ya no hacemos esa tradición. Pero si Cami te pide ayuda, Meli, tú tienes que ayudarla, servirla, ¿sí? Nosotros tenemos que volvernos siervos y considerar al otro, a nuestro compañero, como mayor a nosotros, ¿ok? Como mayor. Quiere decir, ¿a poco yo voy a pensar que mi jefe es Miguel? Sí, como si él fuera, ¿sí? Porque cuando yo hago eso, lo hago para Dios y no para los hombres. Y eso nos va a llevar a dar un gran testimonio de que somos hijos de Dios. ¿Ok? Ahora vamos a ver qué sigue después. Jesús anuncia
la negación de Pedro. Un momento crucial, un momento triste, lo vamos a ver, muy triste para Pedro y triste también para el Señor, aunque él lo sabía. Y dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Fíjense, ¿cuántos de nosotros a veces nos preguntamos por qué nos pasan ciertas cosas? ¿No? ¿Por qué me enfermé? ¿Por qué me fue mal en la escuela? Porque son pruebas que Dios nos pone. Así es, porque son pruebas que Dios nos pone. Si Satanás había pedido a Pedro para zarandearlo como a trigo, imagínense cómo se zarandea el trigo. Para sacar estos frutos, ¿no?, del trigo, agarran y los zarandean, ¡pum!, los sacuden, ¿no? Así Satanás había pedido a Pedro para zarandearlo. Nosotros también muchas veces sabemos que esas pruebas, como dice Suri, son zarandeadas, ¿sí?, que nos da el enemigo, pero que tienen un propósito. Y vamos a ver cuál es el propósito a través de la vida de Pedro, a través de lo que sucedió con Pedro. Y dice: pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. ¿Se dan cuenta? ¿Para qué era la zarandeada? Para que su fe se mantuviera. Dice: yo he orado por ti. ¿Sí? Yo he orado por ti, Pedro. Yo he rogado por ti, dice, que tu fe no falte en ese momento en el que serás zarandeado como el trigo. Así Jesús ora por cada uno de nosotros. Y esas pruebas, ¿sí?, Él ruega por nosotros por fe, porque no decaiga la fe. Y son necesarias esas pruebas realmente para probar esa fe, para que la fe crezca, para que nuestra fe se fortalezca. Y podemos ir a la prueba con toda confianza y fe de que el que está rogando por nosotros es nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué creen que dijo Pedro? Él le dijo: Señor, estoy dispuesto a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. ¿Se dan cuenta? Sabemos que esto iba a suceder y lo vamos a ver ahorita más adelante. Pero Pedro, en su afán de mostrarle amor al Señor, le dijo: yo voy a ir, pero hasta la muerte. No, eso ni siquiera lo imagines ni lo digas. Yo no te voy a negar. Y yo les diría, amados, que eso nos sucede a muchos. Muchas veces decimos: yo creo en el Señor firmemente. Y apenas viene la prueba y nuestra fe decae. Apenas viene la prueba y empezamos a dudar, ¿no? Y dudamos: no, algo está mal, no, seguramente no, el Señor no me está ayudando, el Señor no está conmigo, ¿no? A veces así decae nuestra fe. Pero antes habíamos jurado, ¿no?, seguirlo hasta la muerte. No, yo no te voy a negar, Señor. Amados, esto lo va, aunque Pedro lo dijo, sabemos bien que sí lo va a negar. Antes de que el gallo cante, como se lo dijo Jesús, lo iba a negar 3 veces. Pero el Señor sabía que a través de el error de Pedro, de lo que iba a hacer Pedro, nunca iba a volver a ser el mismo. Y esas pruebas que el Señor permite cuando somos quebrantados, cuando está pasando algo tan fuerte en nuestro corazón que caemos de rodillas ante Él y lo reconocemos, son como la prueba de Pedro. Nunca volvemos a ser los mismos. Cuando creemos en el Señor, cuando lo aceptamos en nuestro corazón, completamente somos distintos. Somos nuevas criaturas. Amén. Y el Señor mismo, sabemos que lo va a reivindicar después de su resurrección. ¿Ok? Y dice ahora el 35. Cuando os envié sin bolsa, sin alforja y sin calzado, ¿os faltó algo? Ellos dijeron: nada.
Y les dijo: pues ahora, el que tiene bolsa, tómela, y también la alforja, y el que no tiene espada, venda su capa y compre una. Porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito. Y fue contado con los inicuos. Porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Esto está en Isaías 53:12, que Jesús iba a ser contado con los pecadores, con los inicuos, como los malhechores, ¿no? Y sabemos que Él les estaba diciendo que aunque Él no era un malhechor, aunque Él no era un pecador, iba a ser contado como los pecadores, ¿ok? Y lo vamos a ver ahorita más adelante. Jesús estaba profetizando lo que iba a pasar. Entonces ellos dijeron: Señor, aquí hay 2 espadas. Y Él les dijo: basta. Porque no habían entendido. Él no estaba hablando de espadas de ese tipo. Él no estaba hablando de espadas con las que fueran a pelear, ¿sí? Él estaba hablando de que iba a haber un reino al que ellos estaban precisamente eligiendo. Era un simbolismo. Estaba hablando con un simbolismo que ellos iban a entender únicamente hasta el día de Pentecostés. La espada de la que hablaba era la autoridad que les daría sobre las naciones de los gentiles. Y por supuesto, ¿cuál es la espada para nosotros? La palabra, ¿sí? Ya no van a ir con bolsa y alforja, sino es necesario tener una espada. Pablo así lo dice, ¿no? La palabra, la espada es la palabra de Dios. Esa es nuestra espada, ¿ok? No necesitamos de espadas, no necesitamos de hacer guerras. Ellos en ese momento no habían entendido. Y por supuesto ellos creían que sí se requería de una espada, porque ellos creían que Jesús venía a liberarlos de Roma de esa manera. Y saliendo, después de haber dicho basta, porque se dio cuenta que no lo habían entendido, saliendo se fue, como solía, al monte de los olivos. Y sus discípulos también le siguieron. Así que vamos al monte de los olivos. Que muchos no iban a aceptarlo, ¿sí? Él sabía y estaba viendo a muchos que no iban a recibir su sacrificio. Y sucedió entonces el arresto de Jesús. Mientras él aún hablaba, se presentó una turba, y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos y se acercó hasta Jesús para besarle. Sí. Besó a Jesús, a su maestro. Entonces Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Viendo los que estaban con él lo que había de acontecer, le dijeron: Señor, ¿heriremos a espada? Y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Entonces respondiendo Jesús dijo: basta ya, dejad. Y tocando su oreja, lo sanó. La oreja que le habían cortado, Jesús se la volvió a colocar, tocándola, y quedó sano. Como cuando aparece en una moneda de tu oreja, pero como 100,000 veces mejor. Exacto, así. Y Jesús dijo a los principales sacerdotes, a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido contra él: como contra un ladrón habéis salido con espadas y palos, habiendo estado con vosotros cada día en el templo. ¿No extendisteis las manos contra mí? Mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Tanto tiempo tuvieron a Jesús. Cada día en el templo lo veían, hablaban con él y nunca lo capturaron.
Y tenían que planear, ¿qué? Un complot. Y pagar por una traición. Sabemos que le pagaron a Judas 30 monedas de plata. Eso fue lo que pagaron por la traición del maestro. Una traición para capturarlo, como les dice Jesús, como si fuera ladrón, ahora me capturan. Por eso Jesús les dijo, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Era el momento en el cual la potestad de las tinieblas iba a ejercerse. Iban a capturar a Jesús. Y prendiéndole, le llevaron y lo condujeron a casa del sacerdote. ¿Me ayudan, por favor, guardias? Miguel, Raúl, llévenselo a la casa del sumo sacerdote. Captúrenlo. Vamos todos a casa del sumo sacerdote a juzgar a alguien que hemos capturado como ladrón, imagínense. ¿A qué casa vamos? ¿Quién era el sumo sacerdote en ese momento? ¿Alguien recuerda? No. ¿No? ¿No? ¿Quién, Cami? Sí sabes, ya te dijeron. ¿No? ¿Nadie? Era Caifás. Caifás. El sumo sacerdote era Caifás, aunque por medio de Juan, en el Evangelio de Juan aprendemos también algo, que antes de ir con Caifás, ellos fueron, es acá, vengan, sigan a Jesús, no a mis mafes. Adelante. Pasaron antes con Anás, que lo llevaron con Anás, era suegro de Caifás. Eso lo leemos únicamente en el Evangelio de Juan, ¿ok? Juan 18:13 nos dice que fueron primero a la casa de Anás, suegro de Caifás, y después fueron con Caifás. Vengan acá. Aquí, siéntenlo, pónganlo ahí en esa silla. Y entonces Pedro estaba, voy a seguir leyendo, vamos. Ya lo prendieron y lo condujeron a casa del sumo sacerdote. Y Pedro le seguía de lejos. Pedro estaba de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor. Se sentaron en el patio que se consideraba el patio de los gentiles. Afuera de donde vivía el sumo sacerdote, tenían un patio para los gentiles. Y ahí fue Pedro y se metió, ¿sí? Había un fuego ahí y se sentó también entre ellos, ¿sí? Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él. También estaba con él. Y le dijo, señalando, él es Pedro. También estaba con él. También estaba con él. Pero él lo negó diciendo, mujer, no lo conozco. Un poco después, viendo lo otro, dijo, ¿quién entiende? Tú también eres de ellos. Y Pedro, tú también eres de ellos, le dijo el otro. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo, verdaderamente también estaba con él, porque es Galileo. verdaderamente también estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo,
hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. ¿Cómo canta el gallo? Kikiriki. Esos son nuestros efectos especiales. Muy bien, gracias. Y el gallo cantó apenas después de la tercera vez que Pedro lo negó. La primera fue diciendo, cuando la mujer le dijo, él estaba con él, dijo, mujer, no lo conozco. Y un poco después, el otro hombre que lo vio le dijo, tú eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. Como una hora después, todavía pasó una hora y seguía Pedro ahí sentado. Y el otro le dijo, no, verdaderamente también estaba con él porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y en ese momento cantó el gallo. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Iker, párate por favor. Y volteó a ver a Pedro. Volteó a ver a Pedro. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante me negarás 3 veces. Y Pedro saliendo fuera, lloró amargamente. Okay. Yo creo que más amargamente, ¿verdad? Gracias, Dios. Y Pedro salió a llorar amargamente. Aquí está exactamente lo que Jesús le había profetizado a Pedro. ¿Se dan cuenta? Eso exactamente sucedió. Y Pedro, consciente de que había sucedido lo que Jesús le dijo, lloró amargamente. De esa misma manera, amado, a todo aquel que niegue a Jesús, imagínense, ¿cómo se sintió Pedro? Yo les diría que todo aquel que niegue a Jesús, en el día del juicio final, así será revelado. Se va a revelar quiénes fueron aquellos que lo negaron. ¿Quiénes fueron aquellos que dijeron, no? Como Pedro, no, Señor, yo estaré contigo hasta la muerte, hasta el final. Pero pasarán cosas y sabemos que muchos van a terminar negando al Señor. Dice la palabra que muchos apostatarán de su fe. Muchos apostatarán de su fe. Los que llama la palabra los cobardes. Los que no van a mantenerse firmes. Pero hoy, amado, yo te diría, hoy estamos siendo ejercitados precisamente por el Señor. Hoy, esa misma prueba que Jesús le estaba diciendo a Pedro, que iba a pasar en él, era para que Pedro, después, simplemente con la mirada que Jesús le dio a Pedro, en ese momento, imagínense la mirada de Jesús diciéndole, no le dijo nada, simplemente lo miró. ¿No? Una mirada tan profunda en la cual le estaba mostrando que eso iba a suceder. ¿Ves lo que te dije? No ibas a estar firme, no ibas a mantenerte hasta la muerte. Sí. Eso mismo va a suceder. Yo no me imagino poder ver el día del juicio final, ver a nuestro Señor triunfando y ver que nos digan, tú, a ti no te conozco, ¿no? Que Él diga, si tú me negaras, dicen, si tú me negares delante de los hombres, yo te negaré delante de mi Padre, ¿no? Entonces, va a haber muchos lamentos y lloros amargos como el de Pedro.